Gracias, presidente. En la Comisión de Hacienda, el PRD se pronunció en contra del nombramiento de Ricardo Treviño Chapa para ocupar el cargo de Administrador General de Aduanas. Un estudio de Transparencia Internacional indica que México ocupa el segundo peor lugar en América Latina en el índice de percepción de la corrupción 2014. Las aduanas del país siguen constituyendo una pieza central en esa percepción negativa. No es extraño, en consecuencia, que en el ranking del Foro Económico Mundial para 2013-2014, México ocupe el lugar 76 de 148 economías respecto al grado de eficiencia de los procedimientos aduaneros relacionados con la entrada y salida de mercancías, por debajo de países como Kazajstán o Indonesia. No pasa un mes sin que expertos u organismos empresariales nos recuerden que, a pesar de que el nuestro es uno de los países que ha firmado más acuerdos y tratados comerciales, tenemos uno de los más deficientes procesos aduanales y contamos con aduanas que facilitan la corrupción, el robo, la entrada de mercancías subvaluadas e ilegales. A los problemas que se padecen desde tiempos inmemoriales, en los últimos años se ha agregado la incursión del crimen organizado que se probó en el caso del puerto de Lázaro Cárdenas, por donde salían y salen miles y miles de toneladas de mineral manejadas por la organización criminal conocida como Caballeros Templarios. A finales de 2013, como se sabe, el gobierno militarizó ese puerto e incautó 119,000 toneladas de hierro. Aunque el volumen parezca alto, era solo una pequeña parte del mineral exportado ilegalmente, que algunos cálculos cifran en 5 millones de toneladas, cuyos ingresos públicos pierde el país. A pesar del tiempo transcurrido, no hemos visto que se ejerza acción penal contra los jefes policíacos y funcionarios aduanales que no registraron, que no vieron esos gigantescos camiones que depositaban sus cargas en barcos. Tal parece que se confía en que los escándalos solo durarán unos días en los medios y después todo seguirá igual. Mientras esto ocurra, la impunidad seguirá yendo de la mano de la corrupción y juntas seguirán siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento de México. Con esa lógica tenemos pocas herramientas para enfrentar desafíos tan importantes como la importación ilegal de vehículos o la subfacturación que afecta fuertemente a las industrias como la alcoholera, la zapatera o la textil y del vestido. Con esa lógica, tampoco podremos solucionar el grave problema de la extorsión a los migrantes que retornan y dejan en las aduanas buena parte del dinero que ganan con grandes sacrificios del otro lado de la frontera. Los paisanos, como se sabe, enviaron el año pasado 23,645 millones de dólares al país, pero aparte de lo que envían, más dinero viene con ellos en sus viajes, sobre todo los fines de año. La desgracia es que se topan con la corrupción de los cuerpos policíacos y en las aduanas. Un estudio de la Cámara de Diputados reveló que en una sola temporada vacacional navideña, el total de paisanos puede traer a México alrededor de 3,000 millones de dólares en efectivo y regalos. De estos, entre 2 y el 3% lo utilizan para pagar extorsiones. Se van de 75 a 90 millones de dólares en mordidas a el personal de las aduanas. La Constitución dota al presidente de la facultad de nombrar
con aprobación del Senado, al Administrador General de Aduanas, que depende del Servicio de Administración Tributaria, a su vez, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este cargo es de la mayor relevancia por la cantidad de recursos que maneja, la complejidad de sus operaciones y las enormes posibilidades de corrupción que sus actividades entrañan. Para poner números, en 2014 el valor total de las exportaciones y el de las importaciones, ambas suman poco más de 797,000 millones de dólares. Las cifras anteriores son resultado del trabajo de un grupo integrado por Banco de México, el INEGI, el SAT, la Secretaría de Economía. No son únicamente los datos de los registros de la Administración General de Aduanas, sino que se concilian con otros datos como entradas y salidas de divisas y estadísticas de comercio exterior de la Secretaría de Economía, encargada de expedir los permisos para la exportación e importación de mercancías. La Administración de Aduanas es responsable de verificar que las mercancías que ingresan o salen del país cuenten con permisos, cumplan con la normatividad aplicable y paguen sus impuestos. En la estadística sobre la balanza de pagos a cargo del Banco de México se incluye un rubro llamado errores y omisiones, en el cual se contabilizan entradas y salidas de divisas cuyo concepto específico no se identifica. En 2014, este rubro reflejó una salida neta de divisas por 13,088 millones de dólares, que corresponden a compras de mexicanos en el exterior, en su mayoría en la frontera, que la Administración General de Aduanas no detectó y por lo tanto no registró como importaciones. Dicho de otro modo, ahí no se combate el contrabando. La Administración General de Aduanas tiene a su cargo la recaudación de impuestos del comercio exterior. En 2014, el SAT captó 33,928 millones de pesos por concepto de impuestos a las importaciones. En ese monto va el IVA y el IEPS, pero no se desglosa, igual que la proporción de los impuestos que se deriva exclusivamente por importaciones. Pese a la importancia de la labor de la Administración General de Aduanas y la proverbial corrupción en los puntos de entrada y salida de mercancías, se ha evitado endurecer controles. Ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación emprendió alguna revisión a esa dependencia en la cuenta pública 2013. Este panorama nos lleva a la conclusión obvia de que el Administrador General de Aduanas debe ser un funcionario con amplia experiencia en el tema y con un elevado nivel de probidad demostrado. El Ejecutivo Federal propone ratificar el nombramiento de Ricardo Treviño Chapa, actual administrador de evaluación del SAT, cargo donde pudo haber adquirido alguna experiencia en materia aduanera o de comercio exterior, aunque su labor estuviese centrada en vigilar, entre otras cosas, el área que ahora pretende encargar y no lo hizo, donde hay los problemas que he señalado entre muchos otros. Un puesto de la importancia de la Administración General de Aduanas requiere de una cabeza con probidad y sin tacha. Para demostrar tal condición, sería preciso que el funcionario que aspira al cargo presentara al Senado de la República su declaración patrimonial, las declaraciones de impuestos de los últimos 5 años y su declaración de intereses, elementos que ofreció a la Comisión de Hacienda y que a la fecha no hemos visto.
De ahí que nos quede claro que la propuesta de Ricardo Treviño Chapa se funda solamente a su pertenencia al grupo mexiquense y a su cercanía con el titular del SAT. No encontramos en la propuesta a alguien que pueda enderezar el barco aduanero del país, que termine con la falta de transparencia que caracteriza a ese sector, que contribuya a remontar el escaso uso de tecnologías de la información y la baja eficiencia en logística, factores todos que colocan al comercio exterior mexicano en un lugar muy bajo en los listados mundiales. Por eso, nuestro voto en la ratificación de Ricardo Treviño Chapa será en contra. Gracias.